Mi nombre es Héctor David Roncanza. Hoy explicaré el efecto fotoeléctrico y efecto Compton. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por metales iluminados con luz de determinada frecuencia. Fue observado a finales del siglo XIX por Hertz y Holtz. El proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de una radiación se denomina efecto fotoeléctrico, emisión fotoeléctrica. Bueno, como observamos en la imagen, entonces hay un emisor, un colector y una superficie metálica. La superficie metálica son los que reciben la luz y comienza la superficie metálica a desprender electrones desde el emisor hacia el colector. Bueno, características. Para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética, por debajo de la cual no se producen fotoelectrones por más intensa que sea la radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada material, puede ser el platino, el cobre, el sodio, el zinc, tienen una función de trabajo. Es decir, que a una longitud de onda ese material comienza a desprender electrones dependiendo de la intensidad también que se le sea aplicada. Mientras que la emisión electrónica aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar electrones. Esto significa que en el momento que está irradiando luz hacia el metal, con mayor intensidad pues va a desprender más rápidamente los electrones del metal. Bueno, hay que tener en cuenta que existe una frecuencia umbral o frecuencia de corte, que por debajo de la cual no existe efecto fotoeléctrico. Es decir, que si la frecuencia incidente es menor que la frecuencia de corte, entonces existe una frecuencia umbral, mientras que en términos de longitud de onda umbral o de corte, la longitud incidente es mayor que la longitud de corte, como lo observamos en las imágenes. Entonces decimos que está con una mayor intensidad y tenemos cierta longitud, pero no desprende, mientras que en esta imagen hay una mayor frecuencia umbral y comienza a desprender electrones. En la siguiente diapositiva observamos las dos fórmulas para hallar, una para hallar la frecuencia de corte y otra para hallar la longitud de corte. Por lo tanto, tenemos que la frecuencia de corte como la longitud de corte dependen de la función de trabajo y se realiza de la siguiente manera. Entonces decimos que la frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre h, que h significa la constante de Planck, mientras que la longitud de corte es igual a la constante de Planck por la rapidez de la luz sobre la función de trabajo. Y pues donde observamos donde h es la constante de Planck y pues el θ es la función de trabajo. La función de trabajo es la cantidad mínima de energía necesaria para extraer un electrón de la superficie de un material y depende únicamente de las características del material. ¿Qué quiere decir esto? Que cada material tiene su respectiva función de trabajo, unos con mayor, otros con menor cantidad, pero con base a estos materiales pues es que donde podemos calcular la frecuencia y la longitud de corte. La siguiente diapositiva nos va a mostrar un ejemplo donde dice: si se sabe que el platino tiene una función de trabajo de 6.35 evans, calcule la frecuencia y la longitud de corte del material. Bueno, tenemos dos soluciones, dos formas de solucionarlo. Entonces decimos que la solución 1, pues si necesitamos que la función de trabajo no sea en evans sino en joules, tenemos que convertirlo. Entonces decimos que 6.35 evans por 1.602 por 10 a la menos 19 joules sobre 1 evans. Entonces donde cancelamos los evans, multiplicamos y dividimos y tenemos como resultado el resultado en joules, la función de trabajo, y entonces aplicamos la frecuencia, o sea, para calcular la frecuencia de corte. Entonces teniendo ya la frecuencia de corte que está en joules,
Entonces aplicamos 1.017 por 10 a la menos 18 joules sobre 6.626 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Eso es igual a 1.53 por 10 a la 15 Hz. Esto es en caso de que tengamos la función de trabajo sea en joules. Ahora, si es para Evans, entonces es lo mismo, sino que acá ya no se tiene que convertir, sino se utiliza entonces la constante de Planck en Evans. Entonces se hace la operación igualmente, se divide y tiene que dar lo mismo. Mientras que la longitud de onda de corte, pues ya teniendo la función de trabajo, utilizamos la constante de Planck por la rapidez de la luz y nos da en 195 nanómetros. Dado el ejercicio anterior, entonces hicimos la práctica donde tomamos como material el platino y observamos que comienza a desprender los electrones a 195 nanómetros con una intensidad de un 100%. Esto quiere evidenciar de que sí se cumple la ecuación con la práctica. Por otro caso tenemos el efecto Compton. El efecto Compton es un fenómeno por el cual la radiación electromagnética no incide sobre ciertas superficies, sale con una longitud de onda mayor que la de entrada. Este fenómeno, observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton, 1892 a 1962, en el curso de investigaciones realizadas sobre la difusión de los rayos X, solo pueden aplicarse a partir de los principios de la mecánica cuántica. Es decir, cuando una onda lleva cierta frecuencia y al chocar con un fotón cambia su dirección. Bueno, en esta diapositiva explicaremos la fórmula de Compton, donde lambda es la longitud de onda de la radiación incidente y lambda prima es la longitud de onda de la radiación dispersa. Compton encontró que la diferencia entre ambas longitudes de onda estaba determinada únicamente por el ángulo Q de dispersión, del siguiente modo, donde lambda prima menos lambda es igual a lambda C multiplicado 1 menos coseno de teta, donde lambda C es una constante que vale 2.4262 por 10 a la menos 12 metros, como lo observamos en la imagen. Bueno, en esta diapositiva explicaré un ejemplo del efecto Compton, en lo cual consiste que una longitud de onda de la radiación dispersa para un ángulo de 60 grados es de lambda prima igual a 0.03091 Armstrong. Calcular la constante YC y a continuación la constante H de Planck. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Debemos calcular YC y la constante de Planck. ¿Qué datos tenemos? Entonces tenemos lambda prima, que equivale a 0.03091 Armstrong, y por equivalencia tenemos que lambda en Armstrong siempre va a ser 0.01878, donde tenemos que saber que es YC y tenemos un ángulo de 60. Entonces despejamos la fórmula y dividimos lambda prima con menos lambda sobre un coseno de 60. Eso nos da 0.02426 Armstrong, lo cual lo pasamos a metros, y en metros daría 2.426 por 10 a la menos 12 metros. Para calcular H, o sea la constante de Planck, entonces multiplicamos la masa por la aceleración de la luz, por la rapidez de la luz, y HC, que sería 2.426 por 10 a la menos 12, dando un valor de 6.623 por 10 a la menos 34 joules. La siguiente imagen nos ilustra pues los datos que obtuvimos mediante un simulador,
donde tenemos la radiación incidente, que fue la que es algo como constante, y la radiación difundida, que fue la que hallamos, bueno, la que ya teníamos, pero pues entre estas dos y la multiplicación de 1 menos coseno de 60 daba YC o lambda C, y acá vemos la dispersión que toma la onda y el fotón, como lo observamos en la imagen. Bueno, por último, pues entonces tenemos un mapa conceptual donde explicamos el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, algo como rápido y sencillo para que cada uno comprenda qué fue lo que se explicó anteriormente. Bueno, entonces se define: el efecto Compton es un fenómeno por el cual la radiación electromagnética incide sobre superficies, sale con una longitud de onda mayor que la entrada dentro de la longitud de onda de Compton. Puede cuantificarse dentro del marco teórico ofrecido por Planck, considerado que la masa, los cuantos de esta radiación son fotones, es decir que la energía cinética es igual a H, que sería la constante de Planck. Y mientras tanto, en este fenómeno también fue observado en 1903 por el físico Arthur Holly Compton para la radiación electromagnética, constituida por cuantos de energía llamados fotones. Interacción con la materia puede observarse por parte de estos fotones. Mientras que se define por el efecto fotoeléctrico un fenómeno como la emisión de electrones, descubierto en 1887 por el físico Henry Hertz por parte de superficies metálicas, como cuando sobre ella incide luz visible o ultravioleta. Se constituye energía fotoeléctrica o energía cinética. En la energía fotoeléctrica pueden alcanzar electrones emitidos desde la intensidad de la radiación incidente, mientras que en la energía cinética la emisión de electrones es instantánea. Respecto a este mapa mental, bueno, tenemos el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, donde el efecto fotoeléctrico es una emisión de electrones por metales, que se pueden calcular mediante la frecuencia umbral, longitud de corte y constante de Planck. Donde la frecuencia umbral, decimos que la frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre la constante de Planck, mientras que la longitud de corte es igual a HC, que HC seríamos, como lo habíamos dicho, la constante de Planck por la rapidez de la luz sobre la función de trabajo, y pues las constantes de Planck sean en joules o en Evans por segundo. En el efecto fotoeléctrico, en el efecto Compton, fenómeno de radiación electromagnética que incide sobre superficies, dando a conocer una longitud de onda, donde calculamos por medio de lambda prima y lambda la constante lambda C, también basándonos bajo la constante de Planck. Bueno, por último tenemos el mapa mente-facto, el cual los efectos de principios de la mecánica cuántica, que se basan en el efecto fotoeléctrico y efecto Compton. ¿Qué características tienen estos dos fenómenos? Entonces, que tienen frecuencia de corte, longitud de corte, constante de Planck, radiación incidente y radiación difundida, y que en el caso del efecto fotoeléctrico hay emisión de electrones, mientras que en el efecto Compton hay una radiación electromagnética que no es igual a las formas geométricas. Esto quiere decir este mapa. Conclusiones. Estudiando el tema del efecto fotoeléctrico, se tiene en cuenta que respecto a un material N tiene una función de trabajo, y respecto a esa función se compone por una frecuencia de corte y una longitud de corte, para determinar en qué momento desprende electrones el material asignado. El efecto Compton nos da a conocer la radiación incidente y difundida con el fin de conocer el comportamiento del electrón al chocar con una onda, donde lo observamos en forma teórica y práctica.